Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. En primera instancia vamos a comprender qué se entiende cuando hablamos de política económica. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía, y es a través de su intervención que se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico. Sin embargo, para tener mucho más claro este concepto, es necesario analizar la historia y comprender los escenarios por los cuales se tiene que enfrentar las relaciones de las elecciones públicas y las finanzas desde la comprensión del funcionamiento de los gobiernos y el mercado. De esta manera será James Buchanan quien nos podría brindar una mejor explicación. Nació el 3 de octubre de 1919 y falleció el 9 de enero del 2013. Fue un economista estadounidense, considerado el máximo representante de la teoría de elección pública. Trató de ligar la economía con la política a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales. Desde su visión planteó el desafío que generó Wicksell hacia la ortodoxia de la teoría de las finanzas públicas. Buchanan desarrolló en profundidad esta teoría dado que seguía la misma línea de pensamiento de Wicksell, con la que se esperaría evaluar la estructura dentro de la cual son tomadas las decisiones políticas. Wicksell merece ser considerado como el precursor más importante de la teoría moderna de la elección pública, ya que su enfoque era dar un sentido económico a la relación entre el individuo y el Estado, asumiendo que la relación del individuo con el Estado es, por supuesto, el tema central de la filosofía política. Incito a los economistas a analizar la constitución de la forma económica de gobierno para examinar las reglas y las restricciones dentro de las cuales actúan los agentes políticos, pues pensaba que no estaba siendo correctamente ejecutada. Asumiendo esta idea, Buchanan desarrolla la teoría de la elección pública, a partir de las contribuciones wickelsianas, porque encontramos en su disertación de 1896, los tres elementos constitutivos que dan fundamento a esta teoría, los cuales son, individualismo metodológico, homo economicus y la política como intercambio. ¿Qué podemos decir entonces del individualismo metodológico? Para Wicksell, el economista pocas veces examina los presupuestos de los modelos con los que trabaja. El economista simplemente comienza con los individuos como unidades de evaluación, elección y acción. Es decir, que el economista pocas veces cuestiona la complejidad de los procesos institucionales de los cuales surgen los resultados. Se presume que los individuos, como compradores y vendedores de bienes y servicios ordinarios, legalmente comercializables, pueden elegir de acuerdo con sus propias preferencias, cualquiera que éstas sean, es decir, que los propios individuos son la fuente de evaluación, y la tarea del economista es ofrecer una explicación. Buchanan plantea la idea de evaluar las elecciones individuales bajo diferentes escenarios, y así predecir cómo estos escenarios influirán sobre los resultados de los procesos de interacción. Ahora bien, asumamos la participación del Homo economicus, quien bajo este análisis pretende comprender un conjunto limitado de hipótesis que son altamente falseables, puesto que los argumentos en las funciones de utilidad individuales no consideran los efectos en las restricciones sobre el comportamiento de elección, ya que se debe hacer alguna identificación de los argumentos y del signo de estos. En un ejemplo, lo que se quiere decir es que si tanto las manzanas como las naranjas son bienes positivamente valorados, luego, si el precio de las manzanas cae en relación con el de las naranjas, se comprarán más manzanas en relación con las naranjas. Muchos críticos de la teoría política económica basan sus críticas en la presunción de que dicha teoría necesariamente encarna la hipótesis de maximización de la riqueza neta. El supuesto crítico mínimo para el poder explicativo de la teoría económica de la política es solo que el interés propio económico identificable, por ejemplo, la riqueza neta, el ingreso, la posición social, es un bien positivamente valorado por el individuo que lo elige. De modo que las diferencias en los resultados pronosticados que surgen de la interacción del mercado y la política provienen de diferencias en las estructuras de estos dos entornos institucionales más que de cualquier cambio en los motivos de las personas a medida que se pasan de un rol institucional a otro. La política como intercambio. Las personas eligen, y al hacerlo, el interés económico identificable es uno de los bienes que valoran positivamente, sea que el comportamiento tenga lugar en los mercados o en la política. Pero los mercados son instituciones de intercambio, las personas entran a los mercados para intercambiar una cosa por otra. No ingresan a los mercados para promover algún resultado supraintercambio o supraindividualista.
En consideración, los mercados no son motivacionalmente funcionales. No hay un sentido consciente por parte de quienes eligen de que algún resultado agregado. Esta conceptualización de intercambio o la política contrarresta el prejuicio clásico de que las personas participan en política mediante una búsqueda común de lo bueno, lo verdadero y lo bello. La diferencia relevante entre los mercados y la política no radica en los tipos de valores e intereses que las personas persiguen, sino en las condiciones en las que persiguen sus diversos intereses. La política es una estructura donde las personas buscan asegurar colectivamente sus propios objetivos definidos privadamente que no pueden ser asegurados eficientemente a través de simples intercambios de mercado. Para entender el constitucionalismo de la política económica, James Buchanan nos expresa la idea con la integración de los tres elementos constitutivos que dan fundamento a esta teoría, los cuales son, individualismo metodológico, homo economicus y la política como intercambio. Se debe ofrecer un formato donde el intercambio en la política se presente mediante un cambio en la teoría normativa. Se debe realizar una mejora en los mecanismos en los que se calcula los términos de satisfacción del individuo, pero lo que desea el individuo puede ser común en la sociedad. Por ello, el intercambio en un mercado compartirá los mismos objetivos en un futuro con el intercambio en lo político. De este modo se presenta una serie de implicaciones que limitan la teoría normativa en la política económica, dado que las implicaciones individuales de la sociedad limitan un bien o acuerdo. Por eso encontramos una medida en que el proceso político genera una traducción hacia unos resultados observados en las preferencias individuales. Asumiendo estas consideraciones, las opciones de política deben permanecer dentro del ámbito de lo factible, y los intereses de los agentes políticos deben ser reconocidos como limitaciones a lo que es posible. El programa de investigación en economía política termina fundiéndose con la filosofía política contractualista, tanto en sus variantes clásicas como modernas. En particular, el enfoque de Buchanan tiene afinidades con la construcción familiar de John Rawls, que utiliza el velo de ignorancia conjuntamente con el criterio de equidad para derivar principios de justicia que surgen de un acuerdo contractual conceptual en una etapa previa a la selección de una constitución política. Asumiendo este hecho, cualquier distribución de acciones fiscales que genere ingresos suficientes para financiar el proyecto de gasto relevante pasa a la prueba de Wicksell, siempre que cumpla con el acuerdo general. Las limitaciones normativas impuestas por el canon individualista pueden ingresar al diálogo en curso sobre política constitucional. Por ejemplo, es casi imposible construir un cálculo contractual en el que los representantes de distintas generaciones acuerden permitir que la mayoría de una generación financie el consumo público actualmente disfrutado mediante la emisión de deuda pública que asegure la imposición de pérdidas de utilidad a generaciones posteriores de contribuyentes. Se podría entonces concluir que normativamente, la tarea del economista político constituye. Gracias por la atención prestada. Adiós.